Hola, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. El día de hoy vamos a hablar sobre el rescate de la melancolía. En una época desde donde, como dice Edgar Cabanas y Eva Illus, nos encontramos sitiados por la hapicracia, por el imperio de la felicidad, donde se busca que a toda costa seamos felices. Básicamente como la idea de que no ser feliz es tu decisión. Algo así como si tienes almacenes de compra, almacenes con objetos que comprar, tienes el internet también para hacer compras en línea. O bien puedes incluso encontrar relaciones, vínculos en línea. ¿Por qué de alguna manera ser infeliz? Incluso se han invertido millones de dólares para ser feliz bajo la ciencia de la felicidad. Se producen películas para hablar de la felicidad, incluso neurocientíficos hablan de cuán importante es la felicidad. Y por supuesto, la tradición budista habla de Sukha, habla también de felicidad, habla también de gozo. Pero ciertamente es importante matizar. Es importante también hablar de por qué rescatar la melancolía. Primero hay que hablar un poco del término melancolía. Esto nos va a llevar a la teoría de los humores, la teoría de sustancias que componen nuestro cuerpo desde la medicina hipocrático-galena, y que de hecho hay estudios sobre este estudio de los humores o sustancias o fluidos que nos componen, que se remontan hasta Mesopotamia, incluso pasando por egipcios, pero se sistematizaron de manera muy formal con Hipócrates, alrededor del siglo VI antes de la era común. Y él hablaba que una de estas cuatro sustancias, Melaina colia o bilis negra, era la causa de la tristeza. Melaina colia o bilis negra, también estaba Shante colia o la bilis amarilla, jaima, sangre y flegma, que es lo que también se llama flema hoy en día. Y enfocados en esta llamada bilis negra. De acuerdo a la aproximación hipocrática, deberíamos, a través de tratamientos médicos y también un cambio de dieta y hábitos, resolver aquello llamado la melancolía. Esta bilis negra que de alguna manera, cuando se encontrara en desbalance, porque todos, de acuerdo a esta aproximación, todos tenemos estos componentes. Recuerden, estoy hablando de medicina griega antigua, solamente que, muy a manera de la Ayurveda, quienes estén familiarizados con la medicina india, cuando estos elementos se encuentran en desbalance, es cuando vienen trastornos ya sea emocionales o bien trastornos fisiológicos, trastornos físicos. Pero es en este contexto que entramos en la aproximación budista. Esta dicotomía o este doble término, dukkha, sufrimiento, sukha, felicidad o gozo. Y es interesante que cuando algunas personas se aproximan al budismo, solamente lo que escuchan es sobre justamente sufrimiento. Y si bien son enseñanzas auténticas en el budismo, cuando hablamos de sufrimiento es tan solo una aproximación de literalmente decenas de miles de estrategias pedagógicas que tiene el budismo.
Cuando hablamos de sufrimiento, que se puede comparar con melancolía, en este contexto diría el Buda que el sufrimiento nos puede llevar a tocar con la esencia de las cosas. Y es allí donde quisiera tocar el tema, aquello que también plantearía Robert Burton en el siglo XVII en su gran obra Anatomía de la Melancolía, que en ocasiones la tristeza, que en ocasiones ser melancólicos puede ser una respuesta adaptativa para profundizar en aspectos sobre la realidad. Y es ahí donde el budismo nos dice en palabras de Gampopa, el sufrimiento, si reflexionamos sobre su naturaleza, nos puede dar sabiduría. Muy similar a lo planteado por Burton. ¿Y por qué? Porque cuando vemos el sufrimiento y lo desglosamos tradicionalmente en el budismo, tendríamos el sufrimiento, aquello llamado samskara dukkha, el sufrimiento potencial, como lo traduzco yo, y el sufrimiento potencial es aquello que todavía no nos ocurre. Y todavía no nos ocurre el sufrimiento de morir. ¿Por qué debiéramos de morir? Porque nacimos, diría el Buda. El sufrimiento de la separación, porque nos debiéramos de separar de, por ejemplo, los seres queridos, porque en algún momento les conocimos, ya sea en el hospital cuando nacimos, o cuando nació un hijo, una hija. Todo encuentro va a terminar en separación, diría el budismo, y eso es potencial. Todo placer, que por ejemplo obtenemos mucho placer del cuerpo, eventualmente el cuerpo puede ser una causa de dolor o de limitación. Entonces tenemos el sufrimiento potencial, samskara dukkha. Luego tenemos el sufrimiento del cambio, que es se entiende mucho mejor al tocar el tercero. Voy a volver al segundo más adelante. El tercero se llama dukkha dukkhata, que es el sufrimiento del sufrimiento, o bien entendido como sufrimiento manifiesto. Esto es, cuando eventualmente contactamos con la enfermedad mortífera, cuando los exámenes médicos no resultan como esperábamos, cuando tenemos que ser confrontados a una separación, cuando hay una muerte que no logramos aceptar. Así que del sufrimiento potencial, samskara dukkha, al tercero, sufrimiento manifiesto, hay una etapa intermedia llamada sufrimiento del cambio, gyurwe dungal en tibetano. Y este sufrimiento del cambio es una resistencia al status quo, una resistencia a lo que teníamos antes, por ejemplo, juventud, por ejemplo, una relación, por ejemplo, la imaginación de uno mismo en el pasado. Y estas tres aproximaciones budistas que nos conectan a la melancolía, es esencial, diría el Buda, profundizar en la naturaleza del sufrimiento. Es uno de los aspectos, ya quien guste estudiarlo, es uno de los 16 aspectos de las 4 verdades nobles. Y cuando observamos que este sufrimiento es algo que nos contacta a la vida en lugar de ser algo que nos limita de la vida. ¿Por qué? Porque cuando lo que nace muere, lo que vive cambia, cuando nosotros estamos tocando
la añoranza o el recuerdo de algo que existía, como dirían los poetas, una despedida es morir un poco. Despedirnos de nuestro cuerpo joven, despedirnos de un empleo, despedirnos de nuestros hijos, idealmente cuando se van de casa, pero también puede ocurrir el caso cuando se van de esta vida o se van nuestros padres. Así que en este contexto, el budismo diría, el sufrimiento no es algo de lo cual haya que huir, sino que hay que observar. Porque a diferencia de la japicracia, a diferencia de la superación personal y la euforia de que venimos a merecerlo todo, lo cual ha disparado más que el COVID, desafortunadamente, ha desatado la pandemia del estrés, que está estrechamente relacionada con la depresión. Y es esta japicracia que nos lleva, es esta dictadura de la felicidad, como Zygmunt Bauman decía que un evento de felicidad es cuando una persona llega a una tienda de compras. Es donde ahí acaba la felicidad en la nueva sociedad líquida. Así que cuando nosotros no somos capaces de contactar la melancolía humana, el sufrimiento natural de los humanos, que de acuerdo también a teóricos evolucionistas nos plantean que, y que incluso tiene que ver con neurociencia, la tristeza e incluso la melancolía nos lleva al arraigo. Cuando, por ejemplo, en una tribu, ves que en la familia de alguien ha muerto una persona muy cercana. Y tú no puedes saber exactamente qué está pasando la otra persona, pero la ves triste. Ves su tristeza, su melancolía, su extrañar ese vínculo, y como humano nos lleva a acercarnos a rasgos humanos de compasión, de solidaridad, rasgos de empatía. Y algo que se puede también resumir en una frase, que lo que trae a los desaparecidos es el recuerdo. Y es esta parte desde donde la melancolía, un poco a la manera de Burton y un poco a la manera de los poetas de principios del siglo pasado, hablaban que la melancolía era necesaria para arraigarnos. Y a mí me parece que eso es sabio. Cuando ya la melancolía se vuelve un trastorno depresivo, es un tema que vamos a abordar un poco más adelante. Pero podríamos decir, ser un humano implica emociones como la tristeza. Implica emociones no nada más como dolor físico o emocional, sino que la tristeza también nos lleva a una evaluación del sentido de nuestras vidas. A una, incluso volviendo a Gampopa, siglo XII, nos lleva a resignificar y a reevaluar nuestra situación de vida. Si lo que estamos haciendo es lo correcto, si lo que estamos haciendo es adecuado, si nuestra actitud hacia los demás de pronto es sana o justa. Y es con base también en mirar nuestra fragilidad. La melancolía nos lleva también a tocar esa fragilidad que a veces no reflexionamos, vuelvo a repetir, como la muerte o la pérdida de un vínculo,
o bien un cambio de situación. Así que suprimir la melancolía, suprimir nuestra tristeza, es como suprimir dos grandes aspectos. Uno, el acceso a nosotros mismos, el acceso a sentir. Y dos, el acceso al otro. Como mencionaba Emily Dickinson, la poeta norteamericana, sobre el hecho, y aquí solamente la parafraseo: la tristeza que veo en ti, no sé, pongo atención o me enfoco en tu tristeza, aunque no sé exactamente si tu tristeza es igual a la mía. Pero ese poema nos da la posibilidad también de esto que llamamos human bonding, vinculación humana. Y como hemos argumentado en otras entregas, la vinculación humana, la teoría del vínculo, el arraigo, se vuelve fundamental para obtener rasgos humanos. Si ese bebé humano paleolítico, ese bebé de las tribus, ese bebé precivilizado, y no lo estoy diciendo de manera derogativa, sino al contrario, hoy en día hay que decirlo un poco más en términos de elogio, ese bebé humano, cuando lloraba y expresaba llanto, aprendía a que inmediatamente llegara o llegaría una presencia adulta a quitarle el frío, cargarle, alimentarle, a sentirse acompañado del terror que la soledad, del terror que morir de inanición o abandono pudiera representar para un bebé humano. Y como hemos mencionado en otras instancias, el bebé humano, antes de ver el mundo, siente el mundo. Sus neuronas están conectadas a la pertenencia, están incluso conectadas al llanto, a la posibilidad de emitir un sonido de tristeza, de hambre, de abandono, de frío, de fiebre, de incomodidad, y no ser respondido para morir. O bien, de esa presencia adulta que en términos precivilizatorios, como en este estudio de la Universidad de Notre Dame, sobre la felicidad, en qué tipo de organización humana se encontraría más recurrentemente, y esto era en culturas indígenas de todo el mundo, en tribus, pudiéramos llamarlas precivilizadas. ¿Y por qué? Porque en una cultura precivilizada, la familia no nada más es la familia nuclear, sino también es la relación interfamiliar que crea, aunque no haya consanguinidad, un adulto que sea cuidadoso de la tribu. Y que cuando alguien de la tribu se siente mal o incluso actúa equivocadamente, toda la tribu le acompaña y le dice: ¿qué sucede contigo? Es interesante, pero desde el nacimiento de la civilización humana, que no es una fecha exacta, pero podríamos irnos a la civilización sumerio-acadia de aproximadamente hace 7500 años. Y no estoy hablando de otras expresiones humanas que han existido, Stonehenge, Göbekli Tepe en Turquía, que eso nos puede llevar hasta hace 12,000 años, pero no era una civilización. ¿Y cómo podemos caracterizar una civilización?
de acuerdo a Fisher, a Feiner. Feiner en su colección de libros History of Government, la historia del gobierno, nos plantea un elemento muy importante y básico: la estratificación social. Ahora el humano ya no es tan importante su pertenencia a sí mismo, ya no es tan importante la pertenencia a su familia, ya no es tan importante la pertenencia a otra cosa que no sea el lugar que ocupa socialmente. Ahora ya no eres un humano, eres un soldado, un gobernante, un esclavo, carpintero, herrero, agricultor. Y es en el momento en que, si adelantamos 7000 años de historia a un capitalismo salvaje, como es la etapa en la que vivimos, vemos en los últimos 80 años el desmantelamiento del núcleo familiar básico. Y ese desmantelamiento que a nivel global se evidencia, ha dado lugar al desmantelamiento también del primer recurso hacia tu propia salud mental. Y es estar enfocado en producir, como si viviéramos en guerra todo el tiempo. Se descubrió en la Segunda Gran Guerra del siglo pasado que cuando los humanos producían y producían y producían frenéticamente, las ganancias gubernamentales y la industria, no nada más de la guerra, pero la industria de la producción intensa, obsesiva, traía grandes riquezas. Y se prometió grandes riquezas a las personas, dejando a niñas y a niños, a bebés, bajo cuidados de profesionales que a su vez no estaban tan entrenados en vínculos humanos. Y por otro lado, esto nos lleva a que el desarraigo, la pérdida del vínculo humano, eventualmente haya desmantelado a la familia, porque la mamá estresada trabajando, el padre estresado trabajando, nos lleva ciertamente a un colapso, nos lleva a perder este vínculo fundamental. Dicho todo esto, hemos hablado sobre la melancolía, y con el término griego bilis negra, melancholia, que era lo que planteaba Hipócrates en términos de uno de los desbalances para la tristeza. Y es interesante porque uno dice, está un poco anticuado. Pero si observamos que dieta, forma de vida, nos lleva también a trastornos cerebrales en términos de una baja producción de serotonina, a una reducción del hipocampo, que es una de las teorías importantes en términos de depresión, que abordaré un poco más adelante, nos lleva también a entender que hay elementos en términos de tu forma de vida, tu dieta, tu manera de pensar, que puede generar también ya a nivel orgánico, como hoy en día pudiéramos argumentar, trastornos depresivos. Sin embargo, pudiéramos hablar de melancolía como un rasgo humano que ha hecho a esta muy débil especie, como lo plantea Harari en su libro Sapiens, una especie humana que estaba en la tercera cadena de alimentación. Primero llegaban grandes felinos y grandes caninos, y luego llegaban grandes carroñeros como hienas y otros animales, y finalmente llegaría el humano a comer los despojos. Y esto no fue hace mucho tiempo.
Es posible que esto, o por lo menos de acuerdo a la teoría de Harari, pudiera tener 80,000 años. ¿Por qué? Porque es cuando el humano alcanzó la capacidad del pensamiento abstracto y cuando pudo asociar a las manadas o tribus humanas para un trabajo en equipo. Pero esto no nada más es en términos de cómo cazar un mamut, sino se vincula a la teoría del vínculo, la teoría de la pertenencia, y es cuando las emociones humanas no son meramente, vamos a decir, como en el caso animal, momentáneas, y no son estructurales en su identidad. Voy a dar un ejemplo. Desafortunadamente, perros y gatos, al igual que muchos otros animales, vamos a poner específicamente mamíferos, pero sucede en gran parte del reino animal, cuando pierden a gran parte de sus cachorros, de una camada de 6 a 8, de pronto sobrevive 1 o 2, o puede ver una madre osa o vamos a decir venada, ¿verdad? Pierde a sus crías. Ciertamente hay una expresión de tristeza, pero no se vuelve estructural en su próxima camada. El ser humano, como plantea Harari, es experto en hablar de cosas que no existen, y lo dice de forma irónica, aunque real. Se llama la teoría del rumor, de Gossip Theory, y ya lo he hablado. Si gustan ver la entrega anterior, llamada ahora olvidé, esconder la sonrisa, ahora mismo lo reviso. Allí hablaba sobre cómo el ser humano ha evolucionado internamente de manera particular. No desarrolló grandes garras, ni tampoco incisivos, tampoco una gran velocidad, pero sí desarrolló el neocórtex, que es lo que hizo que trajéramos el confinamiento de la sonrisa. Muchas gracias. Que trajéramos una construcción de relación emocional con el otro, donde el ser humano, a partir y a través del lenguaje, comienza a co-construir la realidad y a, muy lacanianamente dicho, a construir su identidad a partir del otro. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir del otro es que comenzamos a tener una identidad emocional. Y es con base en estas emociones que nosotros no nada más tenemos una estructura o un tejido emocional, pero también una pertenencia a nuestro sistema familiar. Y este sistema familiar al que pertenecemos es uno, como hemos también ya argumentado, vinculado a la vida. Es uno vinculado a la existencia. Ya me acordé del título de otra entrega. Se llama Equilibrio y Vínculos. Es algo que también, una entrega que está en YouTube, les recomiendo la puedan ver, donde hablamos que incluso la pertenencia a la familia, tribu humana, lo que podemos llamar el sistema familiar, que como se ha investigado recientemente por varios expertos, entre ellos ella, ¿verdad? Angwin Sandjost, Karl Heinz, Thomas Hubel, alemanes en este caso, cómo el trauma colectivo también no nada más se manifiesta en la familia, sino que puede ser una emoción a la que estemos atados. ¿Por qué?
porque ser humano representa vínculo. Y también la melancolía, el dolor, el anhelo de algo que perdimos, el reconocer un desbalance en nuestra familia, en nosotros o en el sistema humano en general, se vuelve algo que eventualmente vamos a poder sanar. Si no lo vemos, es una melancolía o trauma que vamos a ir transmitiendo y transmitiendo. Dicho todo esto, el rescatar la melancolía es rescatar nuestra parte humana. Hemos hablado del budismo en sus tres nociones de el sufrimiento. Hemos hablado que el sufrimiento para el budismo no es necesariamente malo, sino que incluso puede ser un regulador y puede ser un punto de referencia para crear cambios positivos e incluso acceder a la sabiduría, un poco a la manera de Robert Burton en su gran obra Anatomía de la Melancolía, siglo XVII. Y que también hemos hablado que hoy en día el sentirse triste, sentirse limitado, es algo así como avergonzante. Nada más hay que mirar las redes sociales para ver que nadie necesariamente postea, sube a sus redes tristeza. En realidad es solo esta happycracia, esta felicidad, este ser exitoso, este ser asertivo. Yo no tomo un no como respuesta, siempre quiero ser feliz. Y lo que argumentamos en esta entrega, lo que tratamos de proponer en esta entrega es que la melancolía, en su justa medida, es algo que también nos arraiga a nuestra pertenencia. Y que incluso argumento que si no contactamos esta melancolía, no nada más en términos budistas y de Burton, no accedemos a la sabiduría, sino que algo mucho más práctico. Si no tocamos nuestra propia melancolía, esta se puede volver un trastorno depresivo. Esta se puede volver un trastorno no nada más familiar, sino transgeneracional. Se ha observado cómo transgeneracionalmente podemos pasar secretos, ciclos no cerrados, duelos no concretados, como pérdidas, como abusos, como destierros. Hay que recordar que los humanos hemos migrado incesantemente y por lo general por hambre. Y es por esta razón que todo este desarraigo hay que sanarlo, porque hablamos hace rato de ese bebé humano premoderno llorando inconsolablemente por hambre o frío o fiebre o necesidad de calor y afecto, en donde el humano, para sobrevivir, se hizo cargo de una respuesta adaptativa en su cerebro que, según el psicólogo Dan J. Siegel, estas características sociales tan complejas y abstractas del humano se encuentran en el neocórtex. Entre ellas la compasión. Llega el humano a abrazar a su bebé para contenerlo y decirle: cuentas conmigo. Estoy aquí para tratar de saciar tu hambre, acompañarte, consolarte, traer a ti el sol, con el sol. En este orden de ideas, también
es aquí como en algunas teorías psicológicas y como también habla Emily Dickinson en términos de la esperanza. La esperanza es algo que también nos lleva a tratar la melancolía de manera sana. En este contexto, ¿cuándo y cómo pudiera volverse de manera importante trabajar con trastornos depresivos? Así que ya entrando en esta idea y por supuesto hablar de depresión, podríamos hablar de decenas de miles de tesis doctorales, de investigaciones. Todas son, por supuesto, todas estas investigaciones son relevantes, aportan, me atrevería a decir, pero hay una que llama la atención, que tiene que ver con una tristeza no atendida, o bien ya nacer con un hipocampo más reducido. El hipocampo se encuentra en el sistema límbico, aquello llamado el cerebro emocional. Y en el sistema límbico, el hipocampo, que es uno de sus componentes, está estrechamente relacionado a la gestión emocional, pero también la gestión de la memoria. Se ha observado cómo en personas con trastornos depresivos importantes el hipocampo se reduce. Y que cuando hay tratamientos tradicionales psiquiátricos para la depresión, antidepresivos, se ha investigado que esta poca producción de serotonina está estrechamente relacionada con la tristeza y que ciertamente en muchos casos funcionan los antidepresivos, pero en muchos no. Incluso ya en trastornos más serios, bipolares, psicosis maníaco-depresiva, en algunos funciona el litio, en muchos no. Pero algo que se ha observado, y es aquí donde, como siempre, ofrecemos reflexiones y no soluciones categóricas, traemos ideas, herramientas y puntos de reflexión. Algo que es importante es que hoy en día se está trabajando en la neurogénesis. ¿Y qué significa esto? El generar nuevas neuronas, particularmente en el área del hipocampo, y cómo a través de meditación, relajación, práctica de mindfulness, podemos también crear un estado de mayor aceptación en nosotros. El sistema límbico, entre ellos otro componente central del estrés, el miedo y la ansiedad, la amígdala, al no encontrarse en una constante agitación, que eso ya trae respuestas llamadas simpáticas en el sistema nervioso. No voy a entrar ahora en detalles para no perdernos en muchos detalles que ahora no quisiera abordar. El sistema límbico, al relajarse, también comienza a traer una respuesta parasimpática y, aunque no es un estudio concluyente, el hipocampo puede crecer en tamaño. Hoy en día que hablamos o se habla incluso en neurociencia, un tema vedado, la epigenética, es que nuestras emociones alteran los genes. Y esto ya es, si bien hace 40 años era un tema digno de quemar al científico en una hoguera, hoy en día ya se habla de epigenética, epi sobre genética, sobre los genes. ¿Y qué significa esto? Que nuestros estados mentales alteran nuestra genética. No voy a entrar en muchos detalles, solo les puedo recomendar el libro
Evolución Espontánea de Bruce Lipton. Es un material muy, muy útil, ¿verdad? Pero para dar un ejemplo de lo que tiene ese libro, si tú pones a células madre, aquello llamado stem cells con las que nacemos los humanos, y la pones en un plato de Petri, ¿verdad? Que en inglés se le llama un plato de una cultura o un cultivo en castellano, pero me gusta la palabra cultura, de culture a cultura, aunque en español se diría un cultivo de células madre. Si tú pones a una célula madre alrededor de células de hueso, osteoplastos, esa célula madre se vuelve hueso. Lo mismo puede ser para un tejido específico, y esto es algo ya sumamente probado. Nuestras células se adaptan al entorno. Y cuando hay un entorno alterado, aquello, y regreso al tema de depresión, llamado la nueva pandemia, que según algunos datos moderados afecta a 350 millones de seres humanos, la depresión. Pero si agregamos el estrés, por lo menos en los Estados Unidos, llega a prácticamente el 50%. Y yo incluso pensaría que allí habría que observar en otros estudios porque vivimos en una sociedad ansiosa, estresada, desconectada, como denuncia Jung-Chul Han, una sociedad del cansancio, una sociedad del rendimiento, una sociedad de negación del otro y por tanto de profunda ansiedad. Y esta pandemia de ansiedad, de depresión, ya digámoslo de una forma un poco más amigable, aunque trillada, de estrés, es una que ciertamente hace que nuestras células se encuentren simplemente alteradas todo el tiempo. Nada más pensemos en, justamente mencionaban tiroides, o las suprarrenales, generando cortisol y epinefrina, adrenalina, el ritmo cardíaco que aumenta de manera innecesaria e inusual. Esto hace que restringamos una respuesta inmune o inmunológica, glóbulos blancos, leucocitos. Esto hace que también nuestro sistema digestivo se inhiba. Esto hace que también generemos trastornos muy importantes en glándulas como la hipófisis, la tiroides, paratiroides, suprarrenales. Aunque no es concluyente esta investigación, he leído sobre la relación de trastornos de tiroides con bipolaridad. No estoy diciendo que si uno tiene problemas de tiroides es o será bipolar, simplemente que cuando hay una alteración tan grande, nuestras glándulas no saben qué hacer. Creo que es bastante común en las mujeres cómo el estrés puede o cambia su periodo menstrual. Vemos como también en el caso de los varones altera incluso su, no nada más producción seminal, sino incluso su capacidad eréctil. Vemos cómo no es, no es que el corazón no tiene nada que ver con el hígado y no, tampoco tiene que ver con las suprarrenales y por supuesto que tu tristeza no tiene nada que ver con el hecho que no sientas energía. Estamos conectados, estamos interrelacionados. No nada más a cada una de las 50 billones de células, en castellano billones es millones de células, o trillion en inglés. Estamos conectados a las 50 millones de células, 50 a la 12ª potencia, y esto también nos lleva a que estamos conectados a otros seres humanos, a la conexión familiar. Desde este punto de vista, lo que menciono es que
para ir cerrando este tema y que podamos meditar. Melancolía y rescatarla es también atender a una capacidad y necesidad humana de conexión. Si hay melancolía, hay que atenderla en nosotros desde una forma amorosa y compasiva, como plantea el budismo. Hay que mirar nuestro dolor tal y cual es. ¿Para qué? No para hacer un culto a nuestro dolor, sino para mirar esa energía que necesita ser sanada. Un poco a la manera de Burton, mirar esa tristeza y melancolía nos puede llevar a mirar verdades profundas. Cuando nosotros miramos y podemos darnos cuenta que a veces esa tristeza o melancolía es muy fuerte, podemos incluso a nivel inmediato hablarlo con alguien. De manera ideal, poderlo tratar de manera terapéutica, poder trabajar también con recursos meditativos. Estudiar psicología budista es una herramienta también muy útil. En Centro Himalaya tenemos un año de formación de psicología budista que siempre está dialogando con neurociencias, con estrategias terapéuticas que son siempre muy enriquecedoras. Insisto, no hablo de verdades contundentes. Y lo mismo que también que cuando se necesite un tratamiento psiquiátrico antidepresivo, salva muchas vidas. No es que cuando apenas me sienta triste voy a ir por un antidepresivo o voy a ir a autodiagnosticarme. Sin embargo, se vuelve muy importante el poder trabajar con nuestra experiencia. El budismo menciona que cuando podemos mirar nuestro dolor tal y cual es, podemos también conectarnos al dolor de otros, generar compasión y comenzar con la compasión hacia nosotros mismos, que no es un acto de autocondescendencia, sino más bien un acto de amor hacia uno. Ser, como a veces se plantea en algunas maravillosas teorías psicológicas, acompañar al niño lastimado con la presencia adulta que hoy en día somos. Con esto voy a ir cerrando para poder hacer un ejercicio de meditación. Por supuesto que me encantará en algún momento viajar cuando sea prudente, visitar ese maravilloso país, Chile, ¿verdad? Pero me parece que hoy en día también las redes nos hacen muy cercanos. El tema es muy amplio. Lo que es muy importante es que sentimientos de nostalgia, sentimientos de melancolía, no son necesariamente un signo de disfuncionalidad, es un signo de humanidad. Cuando podemos mirar nuestra tristeza y melancolía tal cual es, eso también ayuda. Eso también nos hace presenciar de manera amorosa. Si estamos censurando constantemente nuestra tristeza, qué mal estar triste, qué mal encontrarnos en melancolía, voy a ir de compras, voy a desquitarme con mis seres inmediatos, queridos, colegas de trabajo, como fuere. No hay que huir de nuestro dolor, como dice el psiquiatra Gabor Maté, porque es la forma más inmediata de llegar al infierno. Él habla de forma metafórica, es un afamado autor y psiquiatra. Si huyes de tu dolor, llegas más rápido al infierno. Si contactas tu dolor, si miras el dolor sin hacer un culto de y poderlo en compañía de otros, a veces de profesionales, a veces de escribirlo en un cuaderno,
también es una forma de acompañarlo, como hemos dicho en otras entregas. Nombrar emociones es un paso muy importante para contactarlos. Pueden en un cuaderno escribir las razones por las cuales se sientan tristes, ¿verdad? Escríbanlas. No hagan algo muy extensivo, no pongan causas. Me siento triste por esta razón, sin porque escuché que mi abuela, no, solamente eso. Al escribirlo, ya cuando dejen de escribir, léanlo. Pero no lo lean meramente como una anécdota o si escribí bien o mal, o si es publicable o no. Léanlo. Y ahora cuando ustedes lo lean, generen compasión hacia ese sentimiento y hacia esa emoción. Compasión, empatía. Y es algo sumamente sanador, donde a veces personas contactan con un sentir que tienen literalmente, hasta de forma física reportan sentir una piedra en el pecho o un nudo en la garganta, que a veces se puede eso transformar en, y no lo digo de manera irónica, piedras en el riñón, cálculos, dolores muy fuertes. Entonces, esa es una forma también de mirar esa melancolía y generar compasión al mirarla ya escrita allá afuera. Muy bien, vamos entonces a hacer esta meditación. Va a ser corta, pero bueno, ya no sé cuándo, porque parece que este confinamiento aceleró un poco mi ritmo de trabajo, lo cual agradezco mucho. Pero vamos a generar un espacio con meditaciones de todo esto que tenemos y lo hacemos muy corto y muy rápido, pero me gusta mucho también esta reflexión. Tener ya videos y podcasts con meditaciones. Ya les daremos la información cuando esto esté listo, que son pues idealmente herramientas. Cerramos los ojos, respiramos profundamente, soltamos el aire lentamente. Y ahora vamos a imaginar que frente a un espejo grande estamos nosotros viendo nuestra propia imagen, nuestro propio reflejo. Y mientras nos miramos en ese reflejo tal y como pudimos habernos visto esta mañana, le preguntamos a nuestro reflejo, ¿qué es aquello que te ocurrió que te hace sumamente triste o que te duele? Él, el reflejo, puede mostrarte en la parte interior del espejo algo que tú sabes ya de manera consciente o bien intuyes. Puede ser una escena o serie de situaciones o simplemente, si no es algo en particular, tu reflejo te lo muestra y te permite entrar a ese reflejo para que tú camines y puede ser
una serie de eventos o uno solo. Puede ser aquel o aquella bebé que fuiste. Y te puedes acercar a esa cuna o a esa situación y le llamas a esa pequeña o pequeño que fuiste por su nombre, amorosamente. Le tomas de la mano o le cargas justamente como a un bebé y le dices tu nombre o su nombre. Estoy contigo completamente. Te quiero. Te acompaño. Te sano. Te deseo felicidad. Y aunque puede estar ese bebé o esa niña o esa mujer u hombre que fuimos nosotros, nos acompañamos con palabras amorosas diciendo: no sabías mejor, o bien ocurrió, pero estoy aquí presente, estoy contigo, no te juzgo, eres suficiente, eres digna, digno de ser amada, de ser respetado, de vivir tu existencia. De experimentar la vida, aunque haya incertidumbres y tropiezos. De evaluar tu vida y de resignificarla o reconstruirla cuando lo necesites. Estoy contigo completamente. Te quiero completamente. Te amo completamente. Te acompaño. Y al abrazar a esta persona, bebé, niña, niño que fuimos, en esa circunstancia, en ese abandono, dolor o transgresión, le decimos: te acompaño, estoy contigo, eres ya diferente. Le decimos a esa persona que fuimos. Regresamos del reflejo a nuestro reflejo, ahora nosotros afuera y el reflejo dentro. Nos inclinamos a nosotros en ese reflejo y decimos gracias. Gracias por permitirme sanarnos. Mirándonos a los ojos, terminamos la meditación. Respiramos profundamente. El rescate de la melancolía significa que nos podemos rescatar a través del amor, a través de estar vivos y de replantearnos la experiencia. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.